Estamos en comunicación con el concejal Javier Suárez, presidente del bloque de San Luis Unido, integrante de la Comisión de Transporte, porque como les informábamos, ayer se aprobó una ordenanza que favorece al sector de lo que son los transportes escolares, que están regulados por ordenanza municipal y que precisamente necesitaban volver a prestar algún tipo de servicio a la ciudad de San Luis. Buen día, concejal, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días, Verónica, un gusto por hablar con ustedes y un saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias. La idea de ustedes es beneficiar a este sector de los transportistas escolares que están parados desde marzo. Así es, justamente el sector de los transportistas escolares ha sido uno de los más impactados por el aislamiento social obligatorio desde el comienzo y también, hasta el día de la fecha, sin saber hasta cuándo van a volver las clases, ¿no? Que Ujú. es la principal actividad que está vinculada con los transportistas escolares. Tengamos en cuenta que los temporistas escolares desde el mes de diciembre que no han podido trabajar de manera, sostenida, porque los meses de enero y febrero son los meses de receso escolar de verano, serían las vacaciones. Y a mediados de marzo se pudieron trabajar 2 semanas y comenzó el aislamiento social obligatorio y no les ha permitido tener ingresos desde ese momento hasta la fecha y tampoco hay perspectivas de cuándo retornarían las clases y de qué manera, ¿no? Entonces, nosotros desde hace varias semanas venimos trabajando para lograr los consensos en el Consejo Deliberante a efectos de aprobar una ayuda para este sector. Inicialmente nosotros proponíamos una ayuda económica y financiera para este sector, como lo hizo, por ejemplo, la provincia de Corrientes, pero bueno, lamentablemente hubo una negativa por parte de la gestión municipal de avanzar con este proyecto, pero sí logramos que se les diera una habilitación transitoria y de manera excepcional por mientras dure la suspensión de las clases para que puedan reinventarse y de esa manera poder llevar el sustento a sus familias que justamente se han visto muy golpeadas por esta crisis sanitaria y económica, ¿no? Porque ellos tienen que cumplir ciertos requisitos muy importantes en el vehículo para ser transportistas escolares y habilitados, ¿no es cierto? Así es. Esto es lo que ustedes les permiten, flexibilizar esas exigencias que tiene la ordenanza que los regula. En realidad, la ordenanza que regula la actividad de los transportistas escolares es sumamente rigurosa a la hora de establecer los requisitos para habilitar el servicio de los transportistas escolares, justamente por el transporte que realiza, ¿no? Ujú. De jóvenes y de niños, principalmente. Sí. Entonces, teniendo en cuenta esas circunstancias, solo les permite esa ordenanza realizar ese tipo de transportes, no otro, para no afectar las condiciones de seguridad. Y ese es uno de los puntos en donde esta excepción extraordinaria también hace hincapié. Hace referencia de que se puede hacer todo tipo de transporte o traslados, en realidad, por supuesto que no afecte las condiciones de seguridad del vehículo para que hacia futuro y en el momento en que vuelvan a la actividad de transportistas escolares Ujú. puedan garantizar la seguridad de todos los transportados, ¿no? Esta excepción les permite hacer delivery de alimentos, de bienes y mercadería que no tengan, cadena de frío, que no sean sustancias peligrosas, también traslado de personas que se tengan que dirigir a una obra privada o pública, también transporte de bienes de construcción, pero siempre que estas condiciones no afecten las condiciones de seguridad del vehículo, ¿no? Ujú, ujú. Ustedes decían ayer, no sé, ¿cuántos transportistas hay escolares en la ciudad En la habilitados? ciudad, en la ciudad de San Luis hay 23, transportistas habilitados para realizar este servicio. Por Ujú. eso es que nosotros, cuando planteamos la necesidad de ayuda al sector, Sí. planteamos la posibilidad de establecer una ayuda financiera, de 12.000 pesos mientras dure la suspensión de las clases, porque tampoco va a ser un impacto tan grande o significativo para las finanzas municipales. Estamos hablando que eran solamente 24 familias. Ahora, no es tan grande el sector como si lo es, por ejemplo, el sector de los taxis, que Mm, estamos hablando de más de 1.200 claro. licencias y que, bueno, sí, allí ya es un compromiso más, importante desde el punto de vista financiero para la municipalidad, ¿no?
Sí, porque ustedes decían que hay otros sectores también están siendo afectados por esta situación que les han pedido ayuda, como son los jardines maternales y guarderías, que están en una Exactamente. situación parecida a esta. Exactamente, y aparte, cuando nosotros planteamos este segundo proyecto, que tiene como antecedente legislativo directo la provincia de Mendoza, lo que hicimos fue agregarle un artículo de exención impositiva para que no tuvieran que pagar los impuestos municipales relacionados con digamos, con el sector, con Ajá, la actividad más que nada, sí. los transportistas escolares. Pero lamentablemente tampoco hubo acuerdo sobre ese punto, pero sí se habló de que sea la Comisión de Hacienda la que trate de esta exención impositiva, y no solamente de los transportistas escolares, sino también de otros sectores de la economía que se han visto impactados muy negativamente por esta crisis económica y principalmente por el elemento social obligatorio, ¿no? Como Ajá. son los casos de facturación cero, como los jardines maternales, bares y boliches, restaurantes, ¿no? Y que han sido muy fuertemente impactados, y esto sería una ayuda para aliviar, digamos, todas las caras que hoy en día tienen, ¿no? El oficialismo no accede a exenciones impositivas acá de tasas y servicios serían municipales. Yo he visto una reticencia, digamos, bastante firme de parte del oficialismo municipal para avanzar con ayudas económicas o exenciones o flexibilización impositiva para los sectores que han sido impactados. Y esto lo digo basándome en dos puntos concretos. En primer lugar, porque digamos, hubo una demora, primero porque no quisieron tratar el proyecto de ordenanza para establecer ayudas financieras para los transportistas escolares, y no hay avances en la Comisión de Hacienda para, digamos, establecer estos mecanismos de beneficios. Tenemos en Mm. cuenta que la actividad legislativa ya se retomó prácticamente desde hace más de un mes, y recién esta es la primera ordenanza que podemos tratar sobre la temática de las ayudas financieras o de las ayudas a los sectores impactados por el aislamiento social obligatorio. Además también vemos esta negativa porque más allá de que sabemos que la municipalidad no cuenta con tantos recursos, pero sí tiene la posibilidad y la cercanía política también para requerir a la provincia más recursos que han llegado desde la nación para atender los casos de esta pandemia, ¿no? Ujú. Los efectos negativos de este aislamiento social obligatorio. Y lamentablemente no hay voluntad de hacerlo. Entonces, No, y en la hay provincia, una primera... evidente, hasta en la provincia tampoco. Sí, No se ha beneficiado a ningún sector de exactamente, actividad económica, industrial, comercial de San Luis con exenciones impositivas. Solamente se han postergado los plazos. exactamente. Y además también hace poco hubo un estudio, un informe donde justamente destaca, digamos, la mala reacción por parte del gobierno provincial Ujú. en atender a los sectores de la economía y de la actividad financiera que han sido fuertemente impactados, no habiendo ningún tipo de políticas que acompañen esta difícil situación que está atravesando el sector privado, que es un sector muy importante porque es el que genera empleo, genera el desarrollo de la economía, de la industria, ¿no? Nos parece muy Yo importante. escuchaba ayer en lo que hablaban ustedes en la sesión y es cierto esto de que estos sectores, por ejemplo, el transporte escolar, no sé en el caso de las guarderías y las jardines maternales, pero creo que también, no han podido tener acceso a esos beneficios que otorgó la nación de Así es. ATP, digamos, del pago para el sector privado, las exenciones en la cuestión de los aportes patronales. Exactamente, no han tenido esos beneficios, ¿Y por qué ellos no no han han podido, podido? no han podido ser beneficiarios del ingreso familiar de emergencia, Tampoco. porque tampoco han podido ser beneficiarios de esa ayuda, Mm, porque el capital que ellos tienen y que figura, que es justamente el pero vehículo claro. que utilizan, digamos, es bastante elevado y supera los límites que establece la normativa y la reglamentación para acceder al ingreso familiar de emergencia, ¿no? Tengamos en cuenta que se trata de su, digamos, herramienta de trabajo, ¿no? Que ese transporte, por supuesto, es un capital importante, que las familias han hecho un esfuerzo enorme para conseguirlo, y bueno, hoy en día hace que excedan los límites de capitalización que establecen estos sistemas de ayuda social y Ujú. ayuda económica, en el caso de ingreso familiar de emergencia. Y tampoco han podido ser beneficiarios del programa de créditos de tasa cero que impulsa el gobierno nacional,
porque la reglamentación que dispuso el Banco Central de la República Argentina estableció que uno de los requisitos era que se debe demostrar que ha habido una disminución considerable en los ingresos durante los meses de aislamiento. Y tengamos en cuenta que el sector de los transportistas escolares prácticamente no factura desde diciembre, que no, es decir, ellos durante enero y Claro, febrero no trabajaron, exacto. marzo, las primeras 2 semanas Ajá. trabajaron, siempre es el mes para acomodarse para el resto del año, y a mediados de marzo se paralizó la actividad, entonces, digamos, a ellos les cuesta muchísimo poder justificar o, demostrar y cumplir este requisito que establece el Banco Central, lo que hace, por supuesto, que no tengan ningún tipo de contención o que puedan ser incluidos dentro de las políticas de contención económica que ha dispuesto la Nación. Ajá. Sabemos que otro sector que también está afectado es este de los boliches bailables. Sé que han mantenido una reunión con algunos titulares o con la Cámara que los nuclea. ¿Ellos están haciendo alguna propuesta para que se los permita abrir como, ya que no van a poder obviamente funcionar como boliches bailables? ¿Han hecho otra propuesta para funcionar, por ejemplo, como bares, como restaurantes? Sí, el día miércoles la Comisión de Seguridad se reunió con la Cámara de Bolicheros de aquí de la ciudad de San Luis. Estuvieron hablando sobre la posibilidad de tener algún tipo de, habilitación parcial o Ajá. transitoria o especial más que nada para que pudieran retomar su actividad. Ellos han hecho una propuesta relativa a establecer protocolos especiales para poder reactivar reactivar su función, pero digamos, también va a depender mucho de cómo va avanzando el aislamiento social obligatorio y cómo también va avanzando la situación sanitaria aquí en la provincia de San Luis y en la ciudad de San Luis, lo cual es bastante prometedora, ¿no? Porque Ah, hace más de un mes, casi 2 meses que no tenemos casos efectivos de COVID-19, lo cual nos da una perspectiva de que que en poco tiempo podamos lograr una nueva normalización, como diríamos, de la realidad aquí en la provincia. ujú. Claro, sí, eso es así. Hay como diferentes sectores que están pidiendo acomodarse a la situación que están atravesando, ¿no? Digo, por los jardines, Exactamente. los bares, los boliches, ahora los transportes escolares, y que ustedes mediante las ordenanzas pueden llegar a, digamos, a dar una pequeña ayuda, ¿no es cierto? Que es Exactamente. lo que pueden hacer. Y hablando justamente de esta situación que usted plantea con respecto a los contagios aquí en San Luis, ayer hubo así inquietud porque el Consejo Deliberante decidió cerrar sus puertas a raíz de que una empleada tuvo algún tipo de síntoma como fiebre y se activó el protocolo en el Consejo Deliberante. Ella dice que fue al médico y ni siquiera le hicieron un hisopado porque no tenía todos los síntomas posibles de coronavirus. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo ve usted o cómo lo vivió? Porque esto fue inmediatamente después de que sesionaron. Así es, justamente terminamos la sesión, Sí. estábamos haciendo una reunión de bloque, del Interbloque Estados Unidos, eh, para, digamos, coordinar los distintos proyectos que habíamos presentado para la sesión de hoy, que era la sesión verde, que Ajá. estaba prevista para el 5 de junio, y me llaman de presidencia del consejo para, digamos, que tratemos un tema urgente, ¿no? Y que justamente era esta posibilidad de que en el Consejo Deliberante haya podido haber un caso de COVID-19, lo cual, digamos, me pareció un poco extraño, porque tengamos en cuenta que no hay un nexo todavía, o sea, hace mucho tiempo que no tenemos casos de coronavirus en la provincia, digamos, el personal que había dicho que tenía, Ujú. digamos, no se ¿Algún sentía síntoma? bien, claro, que no se sentía bien, tampoco había manifestado que tenía todos los síntomas, sino que no se sentía bien y tenía tal vez un poco de fiebre, pero, digamos, estamos en un momento en donde digamos, estamos en invierno, donde hay enfermedades respiratorias, donde muchos vecinos se exponen al frío. De hecho, la empleada manifestó que
digamos, toda esta semana había estado tomando mucho frío porque como no había transporte de la punta a la ciudad de San Luis, tenía que caminar bastantes cuadras para tomar un auto compartido y venir a la ciudad de San Luis a trabajar, y que eso había hecho que se tomara mucho frío, ¿no? Digamos, vamos a convivir con esta realidad. Tengamos en cuenta que estamos en la etapa de invierno y Sí, es difícil, sí. enfermedades hay. Yo creo que, en primer lugar, tenemos que resguardar la integridad de los trabajadores del Consejo, pero también tenemos que garantizar de que la institución no quede paralizada por, digamos, las enfermedades tradicionales o estacionales que siempre han existido y no entrar en pánico principalmente, ¿no? Ujú. Porque tengamos en cuenta que digamos, en la provincia y en la ciudad de San Luis no hay casos desde hace mucho tiempo, no hay circulación comunitaria, no hay nexo con el exterior o con otras provincias que existan en otra situación epidemiológica. Entonces hay que ser precavidos, pero tampoco, digamos, entrar en pánico. No, exacto, sí. Y la gente se asusta porque activan el protocolo en algún lugar, cuando se entera, obviamente, Claro. y en realidad, si nos ponemos a pensar, se va a activar el protocolo a cada rato porque ahora comienza el periodo de enfermedades respiratorias, o de gripe, de la gripe común, digamos, o de la influenza, que te generan ahí picos de fiebre. Exactamente. Y la verdad que es difícil la situación, pero quería preguntarle para que lo aclaráramos porque esto trascendió ayer y está confirmado entonces que hasta la semana que viene el Consejo Deliberante va a estar cerrado. Si todo va bien, ya el día lunes se reactiva Basta. Ujú. el próximo lunes se reactiva la actividad en el Consejo Deliberante normal. Digamos, tengamos en cuenta que ni siquiera, digamos, yo hablé con la médica de cabecera del personal del Consejo Ujú. Deliberante De la y empleada, ella sí. me manifestó estrictamente que, digamos, ella no activó el protocolo se activó desde el Consejo Consejo. Deliberante, Ajá. desde la presidencia del Consejo Deliberante. Que ella cuando toma contacto con el caso se da cuenta de que no es ningún tipo de caso de De coronavirus. COVID-19, Ajá. pero desde la presidencia del Consejo se decidió avanzar con eso. Realmente hay que ser muy responsables cuando se establecen este tipo de medidas, porque, digamos, me parece que lo que tendría que haber hecho presidencia en ese momento era hablar con la médica que lo atendió a la Ajá. señora y, digamos, actuar en consecuencia de lo que la médica o la doctora informara, ¿no? Porque si no se genera toda una preocupación colectiva que Ajá. genera realmente reacciones imprevistas. De Sí. hecho, cuando pude hablar al mediodía después de que estuviera informado de la situación con la empleada, digamos, se sentía muy mal Sí. porque los vecinos de ella le estaban llamando, algunos Trascendió su preocupados y otros, nombre, lamentablemente, sí. claro, algunos preocupados, exactamente, Ajá. algunos preocupados, otros incluso llegando al punto de, digamos, tratarla de irresponsable, digamos, tratándola mal, ¿no? Cuando en realidad nada que ver, o sea, se sentía mal porque estado tomando frío en la semana. Ajá. Entonces, digamos, o sea, no es justo exponer al personal, digamos, a estas circunstancias o a este escarmiento cuando es totalmente injustificado, Ajá. ¿no? Muy bueno. Bueno, concejal, muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto seguramente la semana que viene porque hay varios temas todavía pendientes, contestaciones de Así pedidos es. de informes que no han entrado y estamos esperando, por supuesto, esas contestaciones que debería hacer el Ejecutivo y no lo ha hecho. Así que seguramente vamos a estar en diálogo, ¿eh? Con todo gusto, un gusto poder hablar con ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con el concejal Javier Suárez del Interbloque San Luis Unido, él es el presidente del bloque, integra la Comisión de Transporte y la comisión, hay que decirlo, fue la comisión la que sacó esta ordenanza entonces que le permite a los transportes escolares ser utilizados por ahora en este contexto como, bueno, delivery, transporte de bienes, Traslado a las claro, fábricas. traslado de personal a un comercio, a fábricas, a obras en construcción para darle un poco de respiro a este sector y, bueno, una pequeña ayuda, porque la verdad que no es esta situación de los transportes escolares no se sabe por ahora hasta cuándo van a estar Sí, y hasta que parados. no vuelvan las clases no van a poder regresar a su trabajo habitual.
Así es. 8 de la mañana con 24 minutos.